Está en línea María Castiglioni, es directora de CIT Asesores Económicos. María, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, gracias. María, bueno, todos estamos siguiendo, por supuesto, muy cotidianamente lo que está pasando con la economía en la República Argentina. Estamos entrando todo indicaría en un periodo de ordenamiento de variables más que interesante, pero con muchos precios regulados. Hablo en el caso, por ejemplo, de energía, que todavía tienen pendientes subas. Sin embargo, el gobierno ya anuncia o precelebra una inflación de un dígito para este presente mes que está concluyendo. ¿Cuál es tu análisis y lectura de lo que ocurre? Bueno, yo diría efectivamente esto es así. Recordemos que Argentina llegó a diciembre del año pasado con una acumulación de desequilibrios macroeconómicos enormes, producto de esta política de poner, ¿no?, en una olla a presión, ponerle una tapa y cada vez más peso arriba de la tapa, ¿no?, que significan la política de control de precios, de poner precios máximos, congelamiento de, como vos bien decías, de todos los precios regulados, sobre todo la de energía, pero también sobre todo en el Gran Buenos Aires también el transporte, empezar a regular también las famosas prepagas de las que tanto se habló, y todo eso lo que generó fue, por un lado, que en un contexto un gobierno que gastó más de lo que le recaudaba, que tenía déficit fiscal, y que ese déficit lo financió sobre todo con emisión monetaria, o sea, inyectando pesos en la economía, lo que generó es que el resto de los precios aumentara mucho más. Esa política de precios generó que, a pesar de todo eso, el año pasado, en plena época electoral, la inflación fue en los últimos 4 meses del gobierno anterior más del 12% mensual, y solamente en octubre fue 8 y pico, a pesar de todo esto y con un dólar congelado, que también es otro precio que se había quedado totalmente desfasado, ¿no? Pero que cómo se veía el desequilibrio a través de un aumento de la brecha, ¿no? Una brecha que llegó casi al 200%. Todo esto hacía y encarecía también un montón de precios importables o de otro tipo, porque la gente huía del peso y compraba cualquier cosa con tal de sacarse los pesos de encima, ¿no? Entonces eso lo vimos en un poco de sostenimiento de la actividad económica, que igual cayó, pero sobre todo en una alza de los precios. Y estamos en un proceso muy distinto en este momento, donde por un lado está el desafío de bajar la inflación, pero por otro, como vos bien decías, reacomodar esos precios que estaban totalmente distorsionados, y que obviamente esa distorsión de precios, sobre todo en la energía, genera un montón de efectos negativos, porque como lo vimos en otro periodo del kirchnerismo también, que terminó a fines de 2015, finalmente lo que ocurre es que no hay inversiones en un sector que Argentina debería ser un exportador neto y poder proveer de energía suficiente a las familias, a las empresas para poder funcionar, y eso no venía pasando, con lo cual nos costó carísimo en términos de divisas en los últimos 4 años, pero también nos costó muy caro en términos de cortes de energía en invierno, y también, como decía recién, de no poder tener una actividad que es muy, digamos, creadora, digamos, de otros efectos positivos en la economía. Así que el gobierno está corrigiendo eso. Por lo que ha dicho el ministro de Economía, va a ser una corrección no todo este año, sino en 3 etapas, pero este año obviamente lo estamos viendo. Hay reajustes de tarifas bastante fuertes, porque el atraso acumulado era enorme. Sobre todo lo vimos en la electricidad en febrero, en mediados de febrero, mediados de marzo, y lo estamos viendo en el gas ahora en el mes de abril, el mayor aumento, ¿no? Después seguramente habrán algunos ajustes, pero mucho menores, o sea, lo peor ya estaría pasando, aunque todavía no nos llegaron las facturas de lo peor en términos de gas. También en el transporte hubieron aumentos muy significativos, ¿no? En el interior del país, por un cambio en la política del gobierno que deja de hacerse cargo de parte de los subsidios para que lo hagan las provincias o municipios si lo desean o no, y eso muchas veces trajo incrementos muy fuertes en el transporte de pasajeros, y en el Gran Buenos Aires obviamente que se van a seguir habiendo incrementos muy fuertes, porque el de pasajera era monumental, ¿no? Lo Sí. cual también es muy, digamos, desigual para el resto del país. Y dicho esto, bueno, el gobierno implementó una política que es un ancla fiscal, es decir, el gobierno decidió no tener más déficit, no solo ante el pago de intereses, sino que incluso los ingresos le alcancen para cubrir los intereses de la deuda, de manera tal de que solamente le toca renovar lo que va venciendo de Sí. capital, que en estos meses no es demasiado, y esto es lo que permite que el gobierno, con ese pequeño superávit, aunque sea, saque varios de los pesos de encima que están dando vueltas, que sobran, que están en el pasivo del Banco Central,
y a su vez que empiece a arreglarse junto con otras políticas que tienen que ver con lo cambiario, ese exceso de pesos, que es lo que en definitiva explica la inflación, ¿no? Y eso está teniendo un efecto muy fuerte, como bien decías, y nuestro relevamiento en CIT marca que ya a fines nos falta computar el día de hoy para cerrar el mes, pero nos está cerrando en el Gran Buenos Aires un promedio de 8,7% la inflación, y punta a punta ya la inflación está por debajo de ese nivel, y estimamos, si bien no tenemos el cálculo del nivel del país, que esto va a ser un poco menor, porque el peso que tuvo en abril el impacto de lo que es las tarifas de gas es mayor, o tiene un peso mayor en la canasta del consumidor en el Gran Buenos Aires que en el resto del país, con lo cual creemos que la inflación podría estar cómodamente en un dígito. Obviamente todavía es una inflación alta, Sí, claro. altísima para un parámetro internacional y alta para Argentina, pero sin duda se está viendo una desaceleración fuerte, y lo que se vio muy fuerte es una desaceleración en alimentos y bebidas, y todo lo que tiene que ver con la núcleo, es decir, la inflación, sacando el tema de los precios regulados y los precios estacionales. Claro. Ahora, ahí hace no muchos días, Marco Labaña dijo que habría que trabajar muy seriamente en reformar el criterio estadístico del INDEC. Yo hace años que sigo un tema, siempre pregunto por este tema, ¿no? El esquema de Estados Unidos. ¿Por qué digo que lo sigo? Bueno, en un momento en donde hubo una subida del petróleo a principios de este siglo, que había llegado a $130 el barril, una cosa por el estilo, yo seguía los datos de inflación de Estados Unidos y veía que si bien aumentaba el precio del combustible, no terminaba afectando el índice general. Después descubrí o averigüé que ellos usan un sistema que se llama Core Inflation, en donde ellos dicen, bueno, frente a determinado crecimiento de algo específico, lo sacamos del set de precios porque el consumidor va a utilizar un parámetro lógico no va a consumir algo que está fuera de precio. Eso no parece ocurrir en Argentina. Bueno, en realidad hay una manera que ahora se está empezando a difundir, que es lo que se llama justamente la core o la inflación núcleo, que es un poco lo que te mencionaba recién. Nosotros, si bien el INDEC lo publica y lo muestra, no se lo toma, digamos, no se lo mira demasiado, cuesta verlo. Y yo creo que son varias aristas, uno tiene que mirar todo, porque en definitiva, sí, podés regular el uso del combustible, pero hay un mínimo de viajes que seguís haciendo y seguís consumiendo, entonces podría pasar también con algunos otros precios, como el turismo, que en Argentina pasa que muchas veces termina encareciéndose por producto del cepo o lo que fuere, y la gente no lo consume. Entonces, digo, creo que lo que sí se tiene que hacer en Argentina es hacer buenas encuestas de gasto de los hogares más seguido, para modificar lo que es la estructura de consumo, porque eso sí es lo que cuesta cambiar. Pensemos que el índice de precios va relevando los precios todos los días y hace estos promedios mensuales, pero obviamente con una composición en base a una encuesta de gasto que se hace cada un periodo largo. Entonces, bueno, eso sí se podría actualizar más. En Argentina, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con las estadísticas no es demasiado completo, y recordemos que el INDEC estuvo intervenido muchos años, ¿no? Hasta principios del 2016, justamente con la discusión de las prepagas recordábamos que la primera intervención hacia el organismo fue cuando, estando Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, intervino en el cálculo de la inflación en un enero de 2007, cuando las prepagas habían aumentado más, entonces lo subdividió para que la inflación no fuera de 2 dígitos anual, ¿no? Porque en aquel momento veníamos de inflaciones más bajas. Cuando uno empieza a intervenir el organismo, bueno, lo primero es que hay que ordenarlo y que vuelva a reflejar la realidad, y luego sí trabajar en esto que es tratar de tener una mayor cobertura, una mayor actualización, pero más allá de eso yo creo que es un buen termómetro lo que marca el INDEC, y como te decía recién, se puede mirar la desagregación entre servicios públicos y servicios no públicos y bienes, entre precios estacionales, regulados, y lo que es la núcleo, que es sacar todo eso, que es hoy lo que el termómetro es efectivamente está bajando la inflación, porque la realidad es que si hay una economía o un gobierno que tiene superávit fiscal, que empieza a cancelar deuda, y que hay un superávit, digamos, lo que es comercial y de cuenta corriente, bueno, en definitiva el resto de los precios deberían acomodarse, no deberían haber efectos de segunda o tercera ronda fuertes, porque las expectativas de inflación empiezan a alinearse a esto, ¿no? A ver que esto va en serio y que es la manera genuina de bajar la inflación. Eso no implica que no genere
digamos, en el corto plazo un sacrificio para todos, ¿no? Porque obviamente corregir precios relativos implica tener que pagar precios más altos de la energía, o del transporte, y obviamente corregir precios relativos y que haya superávit y que el gobierno baje el gasto genera un sacudón, pero bueno, la clave acá es que el sector privado con este cambio, si empieza a creer, empiece a apostar por la inversión, ¿no? Y ahí un rol muy importante lo va a tener en el sistema financiero y de capitales local, que es muy chiquito después de lo que fue el quiebre del 2001, ¿no? Al final de la convertibilidad se rompieron todos los contratos. Es un sistema financiero muy chico, con depósitos que son muy chiquitos, pero ahí la gente no ahorra en el sistema financiero, pero bueno, al menos desde este nivel es importante que el sector financiero, como le está dejando de prestar al gobierno a través del Banco Central, ¿no? Este mecanismo de intermediación que eran los pases pasivos, le empieza a prestar al sector privado y ya estamos empezando a ver una reacción en ese sentido. Y bueno, vamos a ir monitoreando cómo sigue eso. Creo que va a ser una clave también para ayudar en este momento que la economía empiece a reactivar, ¿no? Financiando, digamos, algunas inversiones a las pymes, incluso el capital de trabajo, y también financiando el sector privado y el consumo, y no que sea el gobierno con subsidios y que decida quién va a subsidiar y a quién no para que pueda consumir, ¿no? Que eso es un poco el esquema al que veníamos acostumbrados en los últimos tiempos, ¿no? Sí, bueno, un esquema que evidentemente ha tenido grandes beneficiarios, ¿no? Hubo gente que supo manejarse muy bien con ese esquema, es parte de lo que hoy hace sentir su crujir habitualmente en los medios de comunicación. Sin duda, pero cuando uno mira en el agregado, el conjunto de los argentinos no se benefició y lo vemos en la medida más agregada y más genuina, que es el PBI, medida en volumen, viendo los volúmenes producidos, que es el valor agregado genuino, y el PBI por habitante, y sin ni hablar cuando vemos el PBI por persona que, según el INDEC, está trabajando, que recordemos que ahí están incluidos los que tienen planes y alguna changuita, que el PBI per cápita o por habitante cayó más de 12% en los últimos 12 años, y lo que es la medida de productividad cayó 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos supuestamente un bajo desempleo y una economía que no andaba mal, pero cuando lo vemos por lo que generamos por persona que trabaja, cayó muchísimo, y eso explica que todos tenemos un peor salario promedio, ¿no? Algunos, como vos decís, se beneficiaron, otros se perjudicaron más, pero en el agregado la economía se estuvo achicando en vez de creciendo, ¿no? No hay manera de que estemos mejor si no cambiamos ese esquema, ¿no? Esa lógica. No, sin duda, bueno, eso lo vemos y lo padecemos en los hijos, en los nietos que se van, en gente grande que un día, no sé, se agota, vende todo y se va también. Digo, hay muchas maneras de medir ese estado de decepción que provocaba este manejo de la economía en la República Argentina. Te quiero cerrar con esto. Ayer habló Lacunza y dijo que, bueno, que él tiene temores, que en realidad el superávit se hizo en función de no pagarle al sector eléctrico, que el tipo de cambio podría ser un problema en unos meses. ¿Vos cómo ves esas dos variables? No, yo creo que pasar de un déficit financiero, ¿no? Después del pago de interés de 5 puntos al PBI, a darlo vuelta y que haya superávit, obviamente que en el corto plazo no se puede hacer con cuestiones estructurales, porque eso lleva mucho más tiempo, ¿no? Que es lo que Milei llamaba, ¿no? Resumía en lo que es motosierra, ¿no? Que es cambiar la lógica de que el Estado tiene que ser más chico, que eso es uno de los puntos del Pacto de Mayo, ¿no? Que la economía vaya tendiendo a que el peso del Estado, del gasto público, en vez de pasar a ser casi la mitad del PBI, o sea, 40 puntos del PBI, tienda a ser 25. Esto no es solo gobierno nacional, sino provincias y municipios también, ¿no? Eso no es rápido, no es de un día para el otro y lleva tiempo, y obviamente en el corto plazo hubo un poco de todo, y lo que se llama licuación, que ahora está tan de moda, fue el esquema que usó el kirchnerismo, ¿no? A los jubilados se los licuó durante estos últimos 4 años, salvo los de la mínima, que se le fueron poniendo bonos ad hoc, lo cual también es una injusticia para el resto que aportó más, ¿no? Y que genera desincentivos también a los que hoy trabajan en blanco y que nadie quiere aportar, porque total todos cobramos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene aportar más? Se rompe un poco la clave, que es el incentivo a que la gente hoy ponga un poquito de su esfuerzo, ahorre y colabore, ¿no? En lo que es financiar la inversión. Dicho esto, yo diría, obviamente que a los jubilados se los licuó estos meses por la fórmula que ya existía, no es que una decisión adicional de licuar, ¿no? Eso ya se empezó a subsanar con el DNU que se emitió,
Y yo estimo, y creo que vamos a irlo viendo en estos mismos días, ¿no? Si se aprueba la ley de bases, se va a dar obviamente un andamiaje legal mejor para poder ir haciendo lo que se llama motosierra, ir definiendo qué gastos no van a volver y que el resto se vaya corrigiendo. Pero a mí me parece, y entiendo el planteo de la CUNSA, por supuesto, que siempre genera dudas, creo que lo que es importante es que el gobierno plantea como punto de partida que va a haber equilibrio fiscal, el esfuerzo hay que hacerlo. Obviamente, si se aprueba la ley de bases, también va a haber una mayor financiación del lado de los ingresos con recomponer ganancias corregido, no ganancias que se llama impuesto a los ingresos de la gente en relación de dependencia, porque los autónomos y monotributistas seguían pagando como antes, incluso tiene un mínimo no imponible muy bajo, lo cual es muy desigual. Y por otro lado también el tema del blanqueo y algunas otras medidas, el régimen de grandes inversiones, que todo esto pueda ayudar a que la economía empiece a movilizar, a que el gobierno ahí pueda recaudar naturalmente más porque la economía reactiva. Recordemos que ese superávit se dio en un contexto de caída de la actividad económica, Claro, ¿no? sí. Lo cual es muy desafiante. Y eso puede ayudar a compensar y a poner en orden la caja, ¿no? Empezar a pagar algunas cosas como sobre todo el sector energético, que ya se está normalizando, que la deuda el gobierno la está negociando con Camesa, lo cual es cierto totalmente lo que dice la CUNSA. Lo que yo sí veo de diferencia es que lógicamente para encontrar semejante cambio de resultado, que era fundamental para no caer en una hiperinflación, porque imaginemos que si en estos meses hubiera habido déficit, el gobierno hubiera tenido que seguir emitiendo para financiar ese gasto. Y venía una dinámica explosiva, ¿no?, en términos de precios, con lo cual yo creo que las chances de haber llegado a una hiper hubieran sido, digamos, altísimas, o de evitar la hiper eran casi nulas. La hiperinflación es directamente el colapso del sistema de precios y esto empobrecía mucho más a todos, ¿no? A pesar de que estamos pasando un momento difícil. Entonces yo creo que sí, entiendo los planteos, pero también creo que las medidas que se están tomando van en el sentido de ir acomodando las cuentas públicas de una manera un poco más sustentable. Es un proceso, no es de un día para el otro, pero me parece que lo vamos a monitorear, pero me da la sensación por las medidas que se están tomando y también por la convicción de que esto va a ir convergiendo a un equilibrio fiscal más sustentable, digamos, ¿no? Y obviamente el tema del tipo de cambio real es otra de las discusiones que hay de este esquema cambiario. El gran desafío que hay es que, como pasa siempre, cuando uno es exitoso en Argentina tiende a bajar el tipo de cambio real, o sea, hacernos más caros en dólares, pero desde un punto de vista más, digamos, genuino y no artificial. Me parece que mientras convivamos con el cepo, este esquema probablemente continúe, pero acá la clave es la desaceleración de la inflación, que es lo que hay que mirar, para que no nos encarezcamos tanto en términos de divisas. Me parece que ahí está la clave, porque obviamente devaluar en este contexto nos llevaría a retroceder muchos escalones en términos de la dinámica de precios y no ganaríamos mucho en términos de competitividad. Ahora, me pregunto, no hoy, hace décadas, hay que sacar impuestos al consumo. Es decir, yo hace unos días que hago este juego, digo, busquen un amigo que viva en España, digo, pues es más fácil, ¿no? Vayamos los dos un domingo al Carrefour y miremos los precios. Los nuestros son más caros porque el 50% de cualquier cosa que pagamos tiene impuesto. Sin duda. Igual creo que los primeros precios que se van a sacar a nivel nacional no van a ser los impuestos al consumo, probablemente sean, el impuesto país termina a fin de este año, con lo cual debería desaparecer. Algunas retenciones a las exportaciones probablemente se bajen primero, que son impuestos distorsivos, y obviamente impuestos que generen o que ayuden a la inversión. Y obviamente, si el gobierno logra ir bajando el gasto como porcentaje del PIB, va a poder bajar, de la mano del superávit, va a poder bajar impuestos. Claro. De todas maneras, yo te agrego, esto que vos hablas de los supermercados, también hay un problema hoy con los precios, que hay distorsiones de tantos años de economía cerrada, de trabas para importar, y también de que en esta economía cerrada y con cepo, los precios reflejan también lo que se llama el costo financiero. Si yo no sé si voy a tener insumos, a qué precio los voy a pagar, qué dólar va a haber, tengo los fletes, ¿no? Tengo que pagar containers en la aduana porque no me están dejando traer la importación. Todo eso se fue trasladando al precio, ¿no? A toda la cadena productiva argentina y a los precios al consumidor, con lo cual es una enorme revolución la que tiene que haber y bueno, primero tiene que todos los argentinos y sobre todo los empresarios empezar a entender si este esquema va a ser sustentable o no, y en la medida que esto ocurra también probablemente veamos cambios en esta forma de también de poner precios, ¿no? Que es entendible y es lógica porque era la lógica de un modelo diferente, ¿no? De economía cerrada,
trabada y con precios que en cualquier momento venía un político y te decía que cuánto lo tenías que cobrar, ¿no? Entonces, en la medida que se podía, en un modelo también que era pro consumo como forma de protegernos frente a la inflación, bueno, terminaba todo convergiendo en un mayor nivel de precios, ¿no? Así que es un proceso difícil de cambio, creo que muy desafiante, creo que vamos en el sentido correcto, pero bueno, en la transición todavía hay muchas cuestiones que deben seguir evolucionando y que no depende solamente del gobierno, Sí, depende claro. también de la reacción del resto Sí, de de la los sociedad argentinos, ¿no? y de los efectores económicos frente a los desafíos, por supuesto que sí. María, muchísimas Totalmente. gracias, ¿eh? Muy amable. No, Buena de nada. jornada. No, de nada, Bueno, un gusto. Buen gracias. día. María Castiglione, directora de CIT Asesores Económicos, como están diciendo muchos integrantes de la audiencia, sí, muy clara. Por eso buscábamos ya hace varios días tenerla y poder ponerla en consideración de ustedes.